En este video vamos a hacer una conclusión, creo que el tema lo amerita, de integrales indefinidas, que hemos tratado de hacer a lo largo de todos estos videos y cuál es la idea que hemos estado siguiendo. Haciendo un raconto de lo que hemos visto nosotros en análisis, es como que vimos tres grandes temas: límite, derivada e integrales. Habíamos dicho que cada uno de estos temas tiene su forma particular de resolución, podríamos decir, sus particularidades propias del tema. En un comienzo habíamos dicho que las integrales, el límite cuando lo calculábamos tenía no sé si llamar no era un defecto, sino una particularidad que nos traía cierta complicación, que era que si nosotros no hacíamos el reemplazo correspondiente y nos equivocábamos, no íbamos a poderla resolver el límite. O sea, si nosotros teníamos un límite y resulta que nos equivocábamos y ese límite nosotros no teníamos que hacer, no sé, una sustitución, encararlo por límite de seno de x sobre x como límite notable y no nos dábamos cuenta y resulta que creíamos que teníamos que multiplicar y dividir por el conjugado de algo, y bueno, si lo hacíamos así, podíamos estar 3 años que no lo íbamos a poder resolver. Por lo tanto, teníamos que, de alguna manera, individualizar esa función y decir, bueno, esta función lo calculo de esta manera. Y el grado de dificultad, uno era ese, y por otro lado, era hacer esas clasificaciones de funciones para decir, bueno, este tipo de funciones lo resuelvo de esta manera, esta función de esta manera, esta de la otra. Pero la ventaja que tenía de alguna manera también que esa cantidad de divisiones de funciones no eran tan grandes. Había, no sé, 4 o 5 clasificaciones que habíamos hecho. En el caso de derivada, era bastante más compleja la resolución porque aplicar las fórmulas era entenderlas, cómo era, no sé, la integral, la derivada de una función inversa, la división de derivada, la regla de la cadena, o sea, tenía lo suyo aprender a resolver las derivadas. Pero una vez que uno aprendía a clasificar, o perdón, a aplicar esas reglas, era como que uno podía resolver de la forma que uno le quisiera. La persona A lo resolvía de una manera, la persona B lo resolvía de otra manera, y llegábamos al resultado. Podía que a lo mejor la persona A y la B iban a encontrar dos expresiones algebraicas distintas, pero que eran equivalentes. O la A y la B, a lo mejor una aplicaba más pasos que la otra, pero de la forma que lo aplicáramos, si lo aplicábamos lógicamente, correctamente esas reglas, llegábamos sin ningún grado de dificultad, por dificultosa que fuera la función. No había límite, o sea, nos podían dar la función más difícil que íbamos a tener que trabajar mucho, pero íbamos a encontrar resultados. Que eso en límite a veces no sucedía. Bueno, pero en derivada era como que había más reglas a aplicar y más la fórmula, más pasos a seguir. Bueno, es como que integrales toma lo peor de cada una. O sea, ¿por qué toma lo peor de cada una? Porque de alguna manera estamos derivando, y estamos derivando de una forma, como siempre decimos, una forma engañosa. O sea, cuando nos enseñan a integrar, nos enseñan a derivar de la manera inversa. Siempre decimos el mismo ejemplo, que cuando nos enseñan a multiplicar, después nos enseñan a dividir, pero en realidad cuando dividimos nos enseñan a multiplicar de una manera tramposa. Pero cuando tenemos que aplicar esa función inversa, es como que tenemos que pensar la función directa de una manera distinta a la que nos habían enseñado a calcular. Entonces
siempre nos da mucha dificultad calcular esa función inversa. Y como la integral de alguna manera es la función inversa de la derivada, tenemos que aplicar las mismas reglas de la derivada, pero al revés, pensado de una forma distinta. Entonces eso nos complica bastante. Eso por un lado. Y por el otro lado, también saca lo que es de la parte mala del límite, porque si nosotros, dada una función, no le aplicamos una sustitución que corresponde y nos equivocamos en aplicar la sustitución, podemos estar 3 días resolviéndolo que no lo vamos a resolver. Entonces, tenemos que, ante un problema de integral, lo primero que tenemos que hacer es identificar la función, esa clasificación que nosotros hemos ido haciendo, decir, bueno, esta derivada para mí, por la forma que tiene, se calcula con este método. Y a su vez, como peor que peor, esa clasificación que nosotros teníamos en un límite que era bastante escueta, acá en integrales es más amplia. O sea que, miremoslo por donde la miremos, calcular un integral es bastante más complejo que calcular un límite y que una derivada. Por lo tanto, lo que hemos hecho, la idea es seguir como lo hace Sadowski, obviamente, porque nos basamos en el libro de Sadowski. Hemos visto los principales métodos de integración, no todos, porque existen muchos más. Pero con estos que hemos visto es como que podemos resolver, no digo que el 100%, pero sí un 90, un 95% de las funciones más usuales. De todas maneras, Sadowski toca algunos otros tipos de integrales, como las integrales de funciones irracionales algebraicas, las integraciones de funciones de integración de diferenciales binomias, que nosotros no lo hemos visto, usa algunos métodos de números complejos, que tampoco no lo hemos visto, pero en líneas generales vimos casi todos, y en líneas generales con estos métodos que hemos visto, si en alguna oportunidad ustedes tienen que emplear algún otro método que no lo hayamos visto, seguramente lo van a poder leer ese método y entenderlo a la perfección. Un poco es la idea de eso cuando estudiamos matemáticas. No ver todo, porque es imposible saber todo al nivel de conocimiento que hay en la actualidad, sino ir de alguna manera ir sembrando, ir desarrollando las herramientas que nos permitan que ante algo nuevo de matemática que no sabemos, que obviamente son más cosas las que no sabemos que las que sabemos, pero tengamos las herramientas para esas cosas que no sabemos, si necesitamos saberlas, podemos sentarnos, leer y entender lo que estamos leyendo. Eso es, creo que si logramos eso, ya hemos logrado aprender matemática de alguna manera, porque o sea, nunca vamos a pretender saber todo. Pero sí es importante tener la herramienta para, si nosotros queremos saber algo que no lo sabemos, en esa disciplina poder entenderlo. Bien, acá la idea también ha sido no definir las infinidades, o sea, hay, si ustedes se fijan, hay tablas kilométricas de integrales, hay tablas que son tan largas que son libros completos de integrales. Nosotros hemos seguido la misma lógica que habíamos seguido con derivadas, es decir, bueno, reglas de derivación podemos definir cientos. Hay tablas también muy extensas de derivación. Nosotros no vimos tantas reglas, fíjense. Habremos visto, no sé, 15 reglas. Pero vimos 15 reglas básicas, por decir una cifra, ¿no? Esas 15 reglas básicas que con esas reglas, bien entendidas y combinándola una con la otra, podemos resolver cualquier tipo de integral. O sea, si en un libro nos dan 100 reglas, seguramente hay 10 o 15 reglas básicas y el resto para llegar a las 100 son todas reglas que se derivan o resultan de esas reglas básicas. Entonces, lo que hemos hecho nosotros es seguir precisamente esa idea. Pocas reglas generales, de tal manera que combinándolas entre ellas podemos resolver absolutamente todas las derivadas.
En el caso de integrales hacemos lo mismo. Hemos tratado de buscar la mínima cantidad de reglas y métodos, pero seleccionándolos de tal manera que sean métodos generales, que combinándolos entre ellos podamos resolver el 90 o 95% de las integrales usuales. Bien, creo que con eso podríamos redondear lo que hemos tratado de alguna manera transmitir en este tema de integrales indefinidas. Y a modo de conclusión, de cierre, yo les voy a dejar una observación que está en la página 281 de Sadowski. Si ustedes se fijan en el libro de Sadowski, hay 2 o 3 párrafos como este que los pone bajo el título de una observación, ¿cierto? Hay dos, no sé si hay, creo que hay uno en límite, uno en derivada y otro en integral. Pero los 3 o los 2, o esos, no recuerdo la cantidad que hay, pero esas observaciones que hace Sadowski son realmente, no tienen desperdicio. O sea, léanla con detenimiento porque es muy, muy interesante lo que dice Sadowski. Yo se las voy a dejar acá transcriptas por las dudas. Miren, esa observación que está en la página 281 es hasta, tiene párrafos que es bastante risueño, pero realmente, si ustedes la leen detenidamente, realmente, seguramente cuando uno estudia o calcula el tema de integral indefinida, nos va a ir ocurriendo o vamos a ir pasando por los distintos estados que dice estas observaciones. Esta observación la hace Sadowski una vez que empezamos a trabajar con integrales indefinidas, luego que explica el método de sustitución, donde empieza a hacer integrales un poquito más difícil, ahí da esta observación. Porque en ese instante, ahora a lo mejor ya han pasado por esa etapa, porque ya hemos hecho muchos más cálculos, muchos más integrales, pero en ese instante es muy cierto lo que dice, se los voy a resumir un poquito, dice que estos simples ejemplos, porque está hablando de Sadowski de los ejemplos anteriores que ha hecho, dice, es más difícil integrar que derivar. Obviamente que es así. Para hacer una derivación basta aplicar unas pocas reglas, mientras que para hacer integraciones habrá que tener presentes las correspondientes reglas inversas. Es lo que habíamos dicho, o sea, pensar la derivada en una forma tramposa, entre comillas. Y además, adquirir una cierta pericia para llevar la función subintegral a alguno de los tipos de estándar que figuran en la tabla. Es lo que decíamos. O sea, esa función que nos daban, la tenemos que modificar de alguna manera para que lo podamos encajar en alguno de los tipos de fórmula, algunos de los tipos de métodos que nosotros usamos. No siempre la función estaba como nosotros queríamos que estuviera. Entonces teníamos que modificar, cuántas veces lo hemos hecho, esa integral, esa función subintegral, que es la que nosotros queremos calcular la integral, a modificarla a través de sumarle, restarle algo, expresarlo como un cuadrado de un binomio, no sé, hacer un reemplazo de una variable, hacer el reemplazo en diferencial de x, de tal manera que lo podamos, esa función, meterla en alguna de los métodos que nosotros habíamos realizado o estudiado. Dice, por otra parte, por complicada que sea la expresión que resulta de combinar las funciones que hemos estudiado, siempre se podrá calcular la derivada aplicando reiteradamente la regla de derivación de una función de función. Eso es lo que decíamos, o sea, en el caso de una derivada, siempre, por complicada que sea, la podemos encontrar. Es un poco lo que les dije hace un ratito. En cambio, dice, si se escribe una expresión subintegral cualquiera,
no siempre vamos a poder encontrar la expresión correspondiente a su integral. Es más, a veces no la vamos a poder calcular. Es más, si no la sabemos individualizar correctamente, no la vamos a encontrar. Por eso dice que en los libros integrales aparecen cuidadosamente seleccionados y escalonados en cuanto a su dificultad las integrales que vamos estudiando, a fin de que el estudiante se vaya familiarizando con los distintos procedimientos de cálculo. Es lo que en muchas oportunidades hemos dicho. O sea, nosotros empezamos a estudiar las integrales de una determinada manera y no podemos saltearnos pasos ni invertir el orden porque no lo vamos a poder calcular. ¿Cuántas veces hemos hecho o hemos dicho? Calculamos la integral que tiene la forma A, luego la resolvemos. Luego vamos a calcular la integral B, pero en realidad no calculamos la integral B. ¿Qué hacemos? A la B la convertimos en A y como la A ya la sabíamos resolver, la resolvimos. Por ende, el orden de aprendizaje es primero la A y después la B. No podemos hacer al revés, porque si queremos resolver la B, pues no la vamos a poder resolver porque no sabemos resolver la A. Eso es lo que dice. Que por eso en los libros las integrales aparecen cuidadosamente seleccionadas y escalonadas en cuanto a su dificultad, a fin de que el estudiante vaya familiarizando con los distintos procedimientos de cálculo. Bueno, y acá empieza un poco lo hasta bastante risueño. Y que le hago la recomendación a ustedes también. Dice, cabe recomendar entonces que hagan muchos ejercicios de integración. Recalco, muchos. Así irán aprendiendo todos los trucos que el calculista experimentado aplica con rapidez. Bien, pero es cierto eso. Ustedes, lógicamente, si hacen un raconto de cuando empezamos con análisis 1, ahora, hemos implementado muchas veces sumar y restar algo, modificar las funciones para expresarla de la manera que a nosotros nos convenga. Esos serían los trucos que habla del calculista experimentado. No sé si seremos eso, pero bueno, un poco más experimentados que antes seremos. Y luego dice, a modo de cierre, dice, hay finalmente otra circunstancia que queremos señalar para que evitar que el lector se descorazone ante algunas dificultades. O sea, realmente hay veces que uno le agarra ganas y dejar de hacer integrales porque no sale. Y esto seguramente le ocurrió muchas veces. Como durante un cierto tiempo ha estado aplicando una serie de reglas de derivación, a veces comete errores de este tipo. ¿Qué es lo que decíamos? O sea, no tenemos la mente preparada para calcular la integral que la hacemos a través de una derivada en una forma tramposa. Y Sadowski dice, los principiantes, que no es nuestro caso, dicen, la integral de seno de x es coseno de x. No, esa es la derivada. Cuando en realidad es menos coseno de x. ¿Entienden? O sea, uno de alguna manera sigue pensando en forma directa. O sea, muchas veces uno tiene que calcular la integral, no sé, de 2x y no se da cuenta que es x al cuadrado y sigue diciendo, ah, no, es 2. Seguramente le ha pasado muchas veces. Y esto, como dice aquí, estos casos de inercia mental son bastante frecuentes. O sea, es una inercia que uno tiene mental. O sea, la inercia que es un rechazo al cambio de algo. Y la pregunta, que está fantástica, como hace Sadowski, como todo lo que dice Sadowski, dice, si se pregunta, ¿quién mató a Caín? Si uno no lo piensa, casi seguramente se responderá que fue Abel. Fíjense la inercia que tenemos nosotros, porque nosotros sabemos que uno mató al otro, entonces como por descarte nos dicen Caín, bueno, o como objeto nos dicen Caín, nosotros por descarte sacamos que es Abel, que es el otro.
pues sabemos que uno mató al otro, pero no analizamos que no es que Abel mató a Caín, sino que Caín mató a Abel. Eso es un caso típico de inercia mental. Bueno, con todo esto, creo que ya tenemos más que suficiente para trabajar y, bueno, renegar un rato con el tema de integrales indefinidas. En los próximos videos ya vamos a arrancar con otro tema también muy, muy importante, sobre todo desde el punto de vista teórico, que son integrales definidas.